Informe especial. En medio de la crisis financiera de las corporaciones de Buin y San Fernando, recibimos acusaciones por malversación de fondos, conflictos de interés y dudosas rebajas a empresas por caso social. Entonces la plata ingresaba a la cuenta de la corporación, pero esa plata se pagaba a privados dentro de estos favores políticos. En cuanto a escándalos en el mundo municipal, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos están involucrados alguna corporación municipal. Lo que no se dijo, que hay recuperación de licencias médicas y no se les paga a los profesores, contratos dobles en la corporación municipal, sobresueldos. Y la corporación recibe donaciones, aportes de privados. Esos ingresos adicionales no pasan por ningún proceso de control. Yo quiero que mis hijos tengan educación, no que esta gente se pase por el traste la educación de mis hijos y de todos los niños de San Fernando. ¿En qué se gastan los recursos que anualmente reciben las corporaciones? Para la Contraloría este asunto es de la máxima importancia. Por eso estoy yo acá. Y es plata pública lo que está aquí envuelto. A todo esto se suman graves denuncias en contra del alcalde de Buin como supuesto autor de violación a un menor de 14 años. Aquí comienza Informe Especial. En noviembre del año pasado recibimos graves denuncias sobre posibles irregularidades en las corporaciones de Buin y San Fernando. Los hechos fueron denunciados a Contraloría. Nosotros fuimos a investigar a las comunas cuestionadas. Fue así como durante nuestra visita por Buin nos encontramos con una actividad pública en la que participan funcionarios municipales y el alcalde Miguel Araya. Queremos pasar inadvertidos, pero mientras observamos a distancia, nos encontramos con esta inesperada e insistente reacción. Las denuncias apuntan hacia el eventual mal uso de recursos que administran las corporaciones municipales de Buin y San Fernando. Con la firma del convenio de traspaso, 15 liceos fiscales y 40 escuelas básicas serán administradas por la primera municipalidad del país. Las corporaciones son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Dependen de los municipios y dirigen desde los 80 los servicios de salud, educación y atención de menores. Los dos consultorios que se traspasan en esta primera instancia a la municipalidad son 70.000 beneficiarios del Servicio Nacional de Salud. A partir de 1988, solo se permite la constitución de corporaciones destinadas al deporte y la cultura. Son entidades que deben administrar los recursos en beneficio de la población, al menos en teoría. En Buin, una de las acusaciones apuntan hacia los supuestos beneficios municipales que recibirían importantes empresas que coincidentemente han realizado donativos a la corporación cultural. Por ejemplo, en 2018, una inmobiliaria entrega a la corporación un aporte para desarrollos culturales por 3 millones de pesos. Posteriormente, el edil le autoriza una rebaja en los derechos publicitarios. Este descuento supera los 18 millones de pesos. Finalmente, la empresa cancela unos 10 millones de pesos y no 28 millones, gracias a que el alcalde Araya, según este decreto, estima que su situación se trata de un caso social. Y no es la única. Comenzamos a indagar mientras nos preguntamos cómo se manejan los recursos al interior de las corporaciones.
Junto a la ONG Observatorio del Gasto Fiscal, dimensionaremos la cantidad de recursos públicos que reciben las corporaciones municipales y qué tan transparente es la gestión de esos fondos. Hay una ausencia de controles que impide que esta figura de derecho privado que se crearon para una función pública se abusen para pagar sueldos adicionales sobre sueldos. Evidentemente hoy día es una tierra fértil para conflicto de interés, es una tierra fértil hasta para la corrupción. Durante el 2018, los municipios transfirieron a las 54 corporaciones que aún subsisten cerca de 620.000 millones de pesos. $96.000 chilenos habitan Buin, una comuna urbana rural. La salud y educación municipal son administradas por la Corporación de Desarrollo Social, que en el 2018 recibió ingresos por más de 7.000 millones de pesos. Pero aquí también funcionan otras dos corporaciones municipales, Cultura y Deportes. Todas ellas son presididas por el alcalde Miguel Araya Lobos. El edil fue electo el 2016, posee un título técnico en trabajo social y gana 6 millones de pesos. Aún no entendemos el porqué de esta reacción, pero todo indica que sus protagonistas pertenecen al equipo cercano del alcalde Miguel Araya. Este hombre que participa en la encerrona es el chofer del alcalde. Recoge al edil al regreso de sus vacaciones en el extranjero. Miguel Araya viaja junto a su hijo y lo acompaña su pareja Valentina Rivas. Ella también es funcionaria municipal. ¿Será la única persona vinculada al alcalde que trabaja en el municipio? Pero los cuestionamientos continúan. Recibimos antecedentes que alertan sobre dudosas rendiciones. La Corporación Cultural de Buin presenta, por ejemplo, esta factura el 8 de marzo del 2018 por 6 millones de pesos. Este dinero fue donado por un banco para pagar a los artistas de una función de teatro. El problema es que la corporación entrega dos rendiciones por el mismo evento, una ante la empresa y otra al municipio. ¿Por qué se rinde a la municipalidad un gasto que ya estaba subvencionado por un privado? Yo no tuve el dinero, yo contraté antes de que tener ese dinero. Y cuando contraté tuve que pagar. Por lo tanto, ese dinero que sí tenía lo podía rendir a la municipalidad porque era dinero que era municipal. O sea, no municipal. Era parte de los dineros que me habían entregado para actividades culturales. Entonces, rendí al municipio con parte del trabajo que ya estaba pagado y cuando llegó el dinero restituí la diferencia por otra actividad. No hice cruce de papeles, sino que solamente dejé fuera lo que no consideré que podía ser conflictivo. Y fue lo peor, de haberlo puesto todo como correspondía. ¿Quién fiscaliza las donaciones recibidas por las corporaciones? En la práctica, si la corporación recibe donaciones, aportes de privado o vende servicios de manera adicional a empresas privadas o les presta servicios, esos ingresos adicionales no pasan por ningún proceso de control. Solicitamos vía transparencia información sobre memorias, balances y estatutos de la Corporación Cultural y la de Deportes de Buin. Nos responde el propio alcalde Miguel Araya. Informa que derivará las consultas a las corporaciones, de las cuales no olvidemos, también es presidente del directorio. Quedamos a la espera. En medio de esta investigación recibimos una seria e ineludible denuncia. Existen antecedentes sobre una querella que involucra al alcalde de Buin, Miguel Araya, como supuesto autor de violación a un menor y otros abusos. A la persona que nosotros representamos le tomó un tiempo y un proceso complejo, como pasa en estos casos, tomar la decisión, y finalmente él, con el apoyo de su familia, decidió avanzar con esta denuncia primero y después la querella. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la víctima y el victimario? Son primos.
poquito, nos están pagando el sueldo de a poquito. Solo hay promesas y siempre es lo mismo. Extrañarse con los demasiado indignos. Luchito, Luchito, para los suelditos. Necesitamos que los recursos lleguen a las escuelas, que no se pierdan en manos de personas inescrupulosas que utilizan las platas para pagar favores políticos. Así protestan los profesores de San Fernando el 2017. Desde entonces denuncian el pago irregular de sus remuneraciones. Sin embargo, esta demanda es solo el síntoma de una gran enfermedad. ¡Una chica, una mujer! La plata no llegó nunca y el profesores también, pues. También esperar, le tomó la plata y te la sacó y la gastaron. Todo lo que llegan son igual. Todo. Teodolinda, lo mami Teo, como la recuerdan en el colegio en el que trabajó, padece una invalidante fibrosis pulmonar. El 2007 el Mineduc le otorga a la corporación un anticipo de subvención para el retiro de ella y de varios trabajadores. Nunca le hicieron nada. Le dijeron, los dejaron así nomás. Todavía no le han pagado. Su historia se repite en más de 120 funcionarios que debían recibir estos fondos. Entre los años 2011 y 2016, el Ministerio de Educación le entrega a la corporación cerca de 1.700 millones de pesos para estos fines, pero no fueron rendidos ni reembolsados al fisco. ¿Y alguna vez le dijeron a usted en qué gastaron esa plata? No, nunca. Son alrededor de 3 millones de pesos que ella espera hace 12 años, una fortuna para Teodolinda y que le resulta vital para cubrir los gastos de su enfermedad. No da más ya. Ahora no puede ni andar. Trabajaba hasta así, pero lo pasábamos bien. La Corporación Municipal de San Fernando, Cormusaf, debe atender las necesidades de educación y salud de unos 74.000 sanfernandinos. Al igual que en todos los casos, el presidente de esta corporación es el alcalde Luis Berbart, ingeniero en administración de empresas y que desde el 2012 ostenta el cargo de edil de esta comuna. Gana alrededor de 5 millones de pesos. Para impulsar la gestión educativa municipal, la Cormusaf también cuenta con el FAEP, un fondo de apoyo a la educación pública. Millonarios recursos que recibe la corporación, pero que Contraloría cuestiona en este informe del año 2016, advirtiendo que casi 500 millones de pesos fueron destinados para otro propósito. Surge la indignación y la desconfianza hacia quienes dirigen la corporación. Una deuda que se acarrea hace varios años. No es solo el pago de sueldo, sino que nosotros estamos movilizados para que la Corporación Municipal de San Fernando sea intervenida. Por eso nuestra investigación apunta hacia los responsables del posible mal uso de recursos destinado a la educación de los niños. Han pasado más de 3 años sin que nadie sepa qué pasó con esos casi 500 millones de pesos. Las dudas llegan hasta el Congreso. Lo que no se dijo es que tenemos en San Fernando sobresueldos. Lo que no se dijo es que tenemos contratos dobles en la corporación municipal. Lo que no se dijo es que hay contratos brujos en la corporación municipal. Lo que no se dijo es que hay recuperación de licencias médicas y no se les paga a los profesores. Todo y cada uno de esos pesos se desaparecieron misteriosamente por Mandrake Mago, que es nuestro alcalde. Pero especialmente ha fallado el alcalde. Yo la pregunta que me hago, ¿qué se hizo respecto de esto? Yo quiero que mis hijos tengan educación. No que esta gente que está acá, se pase por el traste la educación de mis hijos y de todos los niños de San Fernando. Esto viene hace más de 20 años. Pero también, obviamente, uno también tiene un grado de responsabilidad en la administración, en su gestión.
de no haber podido manejar de mejor forma la situación. Para la Contraloría este asunto es de la máxima importancia. Por eso estoy yo acá. Y es plata pública lo que está aquí envuelto. Los hechos detectados por Contraloría alertan sobre un posible delito de malversación de fondos. Por eso, el Consejo de Defensa del Estado interpone una querella criminal en contra de quien administraba los recursos de la corporación y de todo aquel que resulte responsable. Quien está a cargo en la corporación municipal de toda la parte contable es Juan Soto Veloso, y por lo tanto es la persona que claramente desarrolla un rol en el aspecto contable protagónico en la corporación. Él es el único que no puede decir que los dineros no fueron recibidos, es el único que no puede decir dónde estaban los dineros, en qué cuenta corriente, es el único que no puede decir en qué se gastaron, si se gastaron o dónde quedaron los dineros por su rol y por su función. La querella por el mal uso de casi 500 millones de pesos en la corporación nos llevan hacia quien ocupó puestos de confianza durante la administración del alcalde Berbat. Se trata de Juan Soto Veloso, contador auditor, que en el 2013 fue jefe de finanzas del municipio y luego entre el 2015 y 2017 lo nombran en el mismo cargo, pero esta vez en la corporación. Y precisamente este es el periodo cuestionado por el uso para otro fin de los casi 500 millones de pesos del Fondo para la Educación, razón suficiente para ir en su búsqueda. Tomaron la Corporación Municipal de San Fernando ante un problema histórico. A pesar que el 2018 la Corporación de San Fernando recibe ingresos estatales por unos 7.000 millones de pesos, las deudas con funcionarios y profesores continúan. Lo que pasa es que según el listado nuestro, ellos dijeron que habían diferencias, se revisaron 300, ¿cuánto? 38 y se detectó una diferencia. Ellos dicen que hay más, entonces se va a formar la mesa de trabajo a las 3:30 y ahí se va. Y si hay diferencia, obviamente se cancela. A la falta de recursos se suma un nuevo foco de conflicto. Aparecen millonarias deudas de la Cormusaf con la Caja de Compensación La Araucana. La propia Caja nos informa que desde el 2014 hasta el 2018 la corporación descontó créditos sociales del sueldo de sus trabajadores, pero a ellos no les pagó. La Caja se querelló por una deuda que hoy supera los 1.400 millones de pesos. Acompañamos a un trabajador de la corporación a pedir un crédito en esta Caja de Compensación. Ya, pero los créditos para la corporación están bloqueados. ¿Por qué motivo están bloqueados? Por no pago. ¿Por no pago? Pero si a mí me descontaron un crédito que yo pedí lo pedí hace 3 años. ¿Ya? Y a mí me descontaron todos los meses. No, si están descontados, pero hay un convenio de por medio. Entonces, mientras no se cancele ese convenio, no van a abrir los créditos. Hace 2 años que están bloqueados los créditos. Pues no pago. Por eso les digo. ¿De ellos? De ellos. Acá. A ustedes se los descuentan, pero ellos no los pagan. Es decir, la corporación le descontó las cuotas a los trabajadores, pero no las pagó. Mientras esa deuda exista, los funcionarios mantienen beneficios, pero no pueden pedir créditos. Todos los cuestionamientos parecen terminar en una sola pregunta. ¿Qué pasó con los fondos que administra la corporación? Por eso seguiremos buscando al ex encargado de finanzas y hasta ahora único querellado por el Consejo de Defensa del Estado en la posible malversación de fondos en la Cormusaf. En la web, Juan Soto figura en San Fernando con una oficina de contabilidad. Ubicarlo es fundamental para conocer cuáles habrían sido los otros propósitos en que la corporación gastó casi 500 millones de pesos de los fondos de apoyo a la educación pública. Hola, ¿el contador don Juan Soto? No, el contador. Juan Soto. No, aquí no. Una persona que se llama Juan Soto. Se llama Juan Soto, ¿lo ubica? Por ahora nos queda solo una última pista que nos podría llevar hasta quien fuera jefe de finanzas de la corporación. Juan Soto, don Juan Soto trabaja en San Fernando.
Ya tenemos nuevos antecedentes sobre los millonarios descuentos hechos por el alcalde de Buin. Más de 30 empresas aparecen en el decreto alcaldicio que ratifica la rebaja de derechos publicitarios por un monto total aproximado de 180 millones de pesos. Porque el alcalde de Buin hizo rebajas por caso social a empresas que también realizaron donativos a la Corporación Cultural. Finalmente, un grupo de concejales denuncia estos hechos a Contraloría. Este no es un tema político. Esperamos que también investigue la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. No es posible que empresa inmobiliaria, el edil de Buin, le haga rebajas y después a mismas rebajas estas inmobiliarias aparezcan haciendo donaciones ahí en la comuna de Buin y en la Corporación Cultural de Buin. La sobrereacción de estos funcionarios municipales es incomprensible, pero al menos una pista nos guía hasta un hombre clave en el municipio. En esta encerrona participa el actual concejal Manuel Sánchez. Él se convierte en autoridad cuando Pablo Fuenzalida, elegido en las municipales del 2016, renuncia al cargo. Este concejal se mantiene solo 13 días en su puesto y se va, pero reaparece. Bueno, de verdad, chiquillos, vengo pero muy contento hoy día. Y gracias por acompañarnos en el inicio de esta fiesta de la vendimia. Muchas gracias. El año pasado se gastaron cerca de 180 millones de pesos. Este año, con suerte, 15 millones. Fuenzalida es mucho más que el animador de la radio y la televisión local. Después de su renuncia a concejal, fue contratado a honorarios en la municipalidad de Buin con un sueldo bruto de 3 millones de pesos, bastante más que los 700.000 que recibe un miembro del Consejo Comunal. Su relevancia al interior del municipio es tal que incluso firmaba como jefe de gabinete del alcalde Araya, hasta que Contraloría comprobó que no hubo ningún acto administrativo mediante el cual se le haya asignado tal labor. Pablo, por un error, se puso como jefe de gabinete, pero acá el cargo no estaba creado. Por lo tanto, nunca había un jefe de gabinete, no hay decreto de jefe de gabinete. Por lo tanto, no había jefe de gabinete. Ese es un tema del funcionario Fuenzalida, digamos. Sí, pero administrativamente eso se cambió. Nunca han tenido ese cargo, entonces. No. Pese a todo, sigue en el municipio y los indican como el brazo derecho del alcalde. Anima casi todos los eventos desde que Araya hacía campaña. Hoy es su encargado de prensa y gana un sueldo bruto de 2.700.000. Muy pronto conoceremos la lista de los funcionarios municipales que están vinculados directamente al alcalde. ¿Podríamos estar eventualmente frente a casos de nepotismo o conflicto de interés? Mientras tanto, ahondamos en la denuncia recibida sobre graves irregularidades en la Corporación Cultural de Buin. En el centro cultural se desviaron dinero, o sea, se solicitaron dinero al banco, fueron a dar a otra arca. ¿A dónde fueron a dar? Fueron a dar a otro bolsillo, o sea, no fueron utilizados para lo que fueron solicitados. Este funcionario de la municipalidad de Buin se atreve a darnos las primeras pistas, pero mantiene su identidad en reserva por miedo a represalias. ¿Y en qué fueron gastados? La verdad lo desconozco en qué fueron gastados. Sé que fueron solicitados y no fueron a dar a las obras de teatro, a los proyectos que se habían solicitado. ¿Eso te consta por qué? Porque yo estaba ahí. Las acusaciones de mal uso de los recursos continúan. Nancy Rojas era la encargada de coordinar los talleres de la Corporación Cultural y asegura que se financiaban talleres inexistentes con subvenciones municipales. Porque hay 27 talleres, si yo coordino 23. Me dijeron, ¿cuáles son los suyos? Y yo empecé a tiquearlos. Ya. Y eso iba con nombre del taller y la cantidad de dinero que se cancelaba. Entonces me llama la atención que habían 4 talleres con 4 nombres, de los cuales yo no conocía los monitores y con valores muy altos como boletas de 700.000 pesos más del 10%.
¿Qué explicación te daban a ti las autoridades? Nunca me dieron una explicación. Nunca. Yo pregunté y la verdad muchas veces me dijeron es mejor que tú no preguntes. Es decir, nunca se efectuó Nunca ese taller, esos talleres. Nunca se efectuaron. Nancy finalmente fue despedida y demandó al municipio. Captaban plata para la corporación, pero era para pagar, y lo digo con mucha responsabilidad, era para pagar favores políticos y dentro de esos favores políticos la campaña política del alcalde. ¿Por qué crees tú que era así? Porque yo soy testigo con un compañero de trabajo que fueron muchas veces a cobrar cheques de privados a la corporación. Entonces la plata ingresaba a la cuenta de la corporación, pero esa plata se pagaba a privados dentro de estos favores políticos. Las corporaciones de Buin jamás nos entregaron la información solicitada. Las denuncias sobre irregularidades en el municipio y en las corporaciones aumentan. Nosotros hemos tenido muchas demandas y muchas cosas, y todo lo que nos han instruido los tribunales lo hemos cumplido. Y todo lo que nos han pedido se ha rectificado o normalizado. Pero más allá de eso, algunos advierten que en general las corporaciones municipales son utilizadas. Cualquier servicio o producto que la corporación podría justificar necesitar, efectivamente podría prestarse hoy día como caja pagadora de favores políticos, porque el control sobre qué ha hecho con los fondos es sumamente frágil. El alcalde Miguel Araya Lobos es el presidente del directorio de cada una de las corporaciones. Las denuncias en Contraloría apuntan a los vínculos familiares del alcalde con trabajadores del municipio y de estas instituciones. Accedimos a esa información, fíjese bien. Leonardo Lobos Muñoz, primo del edil, trabaja en la municipalidad desde el 2014 como arquitecto de la Dirección de Obras. En este caso, Miguel Araya emitió decretos que renovaron sus contratos. Y con otro primo, Tomás Lobos Muñoz, celebró personalmente 5 contratos de servicios a honorarios. Yo no estoy contratado en el gobierno de Miguel Araya, estoy trabajando desde mucho antes como profesor de natación acá en la piscina de Maipo. Al asumir el cargo renovó mis contratos y sigo trabajando desde ese instante. Según el pronunciamiento de Contraloría, el alcalde debió inhabilitarse de intervenir en las actuaciones con estos primos. Y con el padre de su nieto, Felipe Román Rivera, el edil aprobó el contrato a honorarios que lo mantuvo trabajando entre abril y diciembre del 2017. Aquí Contraloría concluye que debido a la falta de imparcialidad, el alcalde debió abstenerse de intervenir. Y eso no es todo. El hermano del alcalde, Luis Fernando Araya Lobos, ingresa a la Corporación de Desarrollo Social de Buin el 7 de diciembre del 2016, un día después que asume Araya como edil. Ahí, Luis cumple funciones de jefatura y es el responsable de remuneraciones del área de salud en esa entidad. Según un dictamen de la Dirección del Trabajo, esta situación debe analizarse, ya que el hermano del alcalde cumple una función de administración dentro de la corporación, lo que sería una limitante según la ley. Actualmente sigue en esa corporación con una renta bruta que en abril de este año alcanzó los 2 millones de pesos. Con el objetivo de tener la versión de los funcionarios mencionados, les solicitamos entrevistas, pero hasta la fecha del cierre del reportaje no obtuvimos respuesta. En estos casos no se configura nepotismo, pero la situación es cuestionable. El conflicto de interés es cuando la persona se ve afectada por cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Y si tú me dices que un alcalde, que normalmente es además el presidente de la corporación municipal, tiene contratado en esa corporación a un pariente, a mí me parece que hay un evidente conflicto de interés. Creemos que si algunos son subsanados o la investigación determina que ese funcionario no dejó trabajando o fue desvinculado, el daño ya está hecho. No hay ningún interés porque ellos están trabajando de antes, muchos años antes que yo asumiera.
Sí. Yo me abstengo de firmar hoy día los contratos de ellos. Sin embargo, en un periodo sí lo hizo. Sí, por desconocimiento. ¿Y sobre su hermano Luis Araya Lobos, que está en la Corporación de Desarrollo Social? Bueno, mi hermano trabajó en la corporación años anteriores y entiendo que hoy día está trabajando en la corporación por la decisión de la gerente de la corporación. Entiendo, pero él asume en este nuevo cargo que tuvo, encargado de remuneraciones, un día después que usted asume como alcalde. Lo desconozco. El 7 de diciembre del Sí, 2016. no, lo desconozco, no lo tengo claro. ¿Le parece a usted que hay un conflicto de interés que su hermano esté encargado de remuneración en la Corporación de Desarrollo Social? Él hoy día no es encargado de remuneraciones. Según el portal de transparencia, sí. Bueno, pero él no es encargado de remuneraciones. Buin es un pueblo chico, yo tengo mucha familia. La responsabilidad de usted es haber firmado esos contratos. Sí, pero no tenía conocimiento en ese minuto y cuando la Contraloría me observa, yo desde ese minuto no he firmado ni un contrato nuevo. Muy pronto el alcalde tendrá que enfrentar en cámara las acusaciones presentadas en una querella criminal por violación y otros abusos. Un caso que en algún momento la justicia desestima y que luego tiene que reabrir. Juan Soto, ex jefe de finanzas de la Corporación de San Fernando, es hasta ahora el único querellado por el Consejo de Defensa del Estado. Y hoy día el estado actual de la investigación penal está con una pericia contable. La querella se encuentra con una investigación que ha costado, mientras más desorden tengo, mientras menos claras están las cuentas, genero un escenario en que es susceptible malversar fondos y defraudar al fisco. Las denuncias acusan una posible malversación de fondos en la corporación municipal. Son casi 500 millones de pesos utilizados, según Contraloría, en otros fines y que no llegan aquí donde tanto se necesitan. Aquí funciona el ascensor como bodega. Como bodega finalmente. Porque los recursos no están para poder hacer la mantención. Ajá. Aparte lleva muchos años parado. ¿Pero funcionan, por ejemplo, o no? Sí, pero tenemos nosotros normalmente algunos daños pequeños, que son la taza del baño, las cañerías, las llaves de corte, las puertas, etc. Ya. Entonces, bueno, ¿y hay recursos para eso, para la mantención de los baños, o han tenido problemas? En ese sentido, a nosotros la corporación municipal nos dice que no tiene los recursos. Hay un concepto que se llama mantención, que es un concepto que envía el Ministerio de Educación desglosado de la subvención, ¿ya? Ese concepto es de aproximadamente 12 millones de pesos anuales que llegan todos los eneros de cada año por establecimiento de educación media. Educación básica llegan 8 millones aprox, ¿ya? Y aquí no se ven reflejados en los establecimientos educacionales. Luis es ingeniero comercial y sanfernandino de corazón. Hace unos años descubrió irregularidades en los servicios de asesoría contratados por la corporación, recopiló antecedentes y denunció los hechos a la autoridad. Por ejemplo, este informe sobre la implementación de un internado para estudiantes de la Universidad Regional de San Fernando desata las primeras dudas. Uno toma un informe y el informe en la introducción habla de antecedentes de Mayeco Cautín, o sea, los colegios de Mayeco Cautín y todo eso. O sea, ¿qué tiene que ver con San Fernando eso? ¿Qué tiene que ver con el posible internado de la Universidad Regional en San Fernando? Los datos de Cautín. Claro, seguramente hicieron un copiar y pegar y se les quedó, pero en la introducción, imagínate en el fondo. Bueno, el fondo no es mucho porque son 3 páginas el informe y esos son 5 millones de pesos pagados. Es decir, que por cada una de estas páginas, la corporación municipal pagó más de 1 millón de pesos. Don Patricio Navarro, estoy haciendo un reportaje sobre la corporación de San Fernando. ¿Ya? Dentro de la información que se recopiló hay un informe de usted que consta de 5 páginas, por el cual se le pagó cerca de 5 millones de pesos. La verdad es que no sé cuántas páginas serán, pero habían planos,
especificaciones técnicas y todo aquello que lo hicieron un equipo de arquitectos y qué sé yo. Claro, pero ese informe habla de las comunas de Malleco y Cautín y no de San Fernando. Ah, no sé, no. Lo tengo acá. Usted acá habla de la situación de Malleco y Cautín. Ya. Debe ser a modo referencial. ¿No es un copy-paste? No. Se le habrá quedado... Puede haberse quedado pegado de algún lado. Pero... El autor del informe es Patricio Navarro, una persona muy ligada al mundo municipal. El 2000 fue candidato a concejal en Doñihue y el 2012 su nombre surge a propósito de la destitución del alcalde de Las Cabras, Jaime Favia. Edil cuestionado, entre otras razones, por el nombramiento de Patricio Navarro como administrador municipal sin cumplir con los requisitos. Fue después del escándalo de Las Cabras que Patricio Navarro llega a la Corporación Municipal de San Fernando, presidida por el alcalde Luis Berbar. Pero el siguiente antecedente es clave. El 2014, Patricio Navarro constituye una empresa llamada GESMA, dedicada a la gestión municipal. Uno de sus socios es Juan Soto, sí, el mismo funcionario de la corporación, querellado por posible malversación de fondos en la Cormusaf y que también estuvo en Las Cabras, en donde llegó a ocupar el cargo de secretario municipal. Pero es en la Corporación de San Fernando en donde se vuelven a cruzar, ya que mientras Soto es jefe de finanzas, su socio Patricio Navarro recibió un pago por apoyo en gestión cultural. ¿Sigue siendo usted socio de Juan Soto Veloso? Juan Soto, no, yo no soy socio de Juan Soto. Nunca he sido socio de... ¿En la empresa GESMA? Ah, pero eso... Ah, eso, GESMA. Eso fue una cosa que partió y nunca prosperó. Sin embargo, cuando usted hizo los proyectos de la Corporación de San Fernando, Juan Soto Veloso era el jefe de finanzas de la corporación. Sí, sí, él era el jefe de finanzas, sí. ¿Y socio? No, pues GESMA fue después. Anterior. Sí, pero GESMA nunca ejecutó nada. De hecho, nunca hubo una factura, nada. De hecho, murió así. ¿Tiene cómo ubicar a don Juan Soto para hacerle las mismas consultas? No, yo a Juan que no lo veo hace mucho tiempo que no veo a Juan. La última vez lo vi, entiendo que para el verano nos topamos en la casa de un amigo común en una actividad netamente familiar. ¿Y no sabe cómo poder contactarlo? ¿Algún teléfono al que lo podamos llamar? Tengo uno ahí, que lo tengo adentro, no sé si se lo... Por supuesto, se lo agradecería. Ese número tengo yo de él. Ya, perfecto. Lo vamos a llamar también porque es lo que corresponde, hacerle las preguntas. Vamos a llamar a Juan Soto. Este teléfono lo entregó Patricio Navarro, así que vamos a intentarlo. No lo hemos podido ubicar. El teléfono móvil que ha discado se encuentra apagado o temporalmente fuera de la zona de servicio. Cada vez es más importante ubicar al ex jefe de finanzas de la corporación. Fuimos hasta la oficina de su empresa GESMA en la comuna de Las Cabras. Juan Rubén Soto Veloso. ¿Hasta cuándo se contactó con él? Hasta más o menos, yo creo, fin de año, por ahí el verano de este año, que fue la última vez que lo veí. Ya. Actualmente la Fiscalía analiza la información contable de la corporación y el rol que tuvo Juan Soto en el posible mal uso de recursos fiscales. Él ejercía la función de jefe de finanzas en la corporación municipal. Pero de la información que se ha ido recopilando, en realidad se ha ido recogiendo mucha más información y ciertamente podría llegar a determinarse la participación de otros sujetos o de otras personas en la eventual comisión de estos ilícitos, que, como le digo, podrían ser de malversación, podrían ser de fraude al fisco, podrían ser el delito de destinación pública diferente, podrían ser algunas apropiaciones indebidas de dinero. Hasta ahora Juan Soto parece inubicable, pero las pistas nos devuelven a San Fernando. Aquí, nuestra investigación tiene un giro inesperado. Vamos muy temprano hasta la propiedad que registra Juan Soto en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando. Juan Soto es el dueño de esta vivienda.
Pero no es él quien sale en esta camioneta. Lo seguimos, pero perdemos su rastro. Decidimos volver a intentarlo. Buenos días, Patricia Berti de Televisión Nacional de Informe Especial. ¿Podemos conversar con usted? ¿Por qué el edil Luis Berbart sale de la propiedad del ex jefe de finanzas de la Corporación de San Fernando? Más intrigante, revisamos esta escritura vigente a mayo de este año. Aquí se indica que en el 2015 el propio alcalde Luis Berbart le vende esta casa en 20 millones de pesos a Juan Soto. ¿Podemos conversar con usted? Tengo consejos, lo pero allá en el municipio. El alcalde le vende esta casa a Juan Soto en el periodo en que el contador estaba a cargo de las finanzas en la corporación municipal. ¿Sabrá dónde está y qué pasó con los 500 millones de pesos cuestionados por Contraloría? La Contraloría dice que casi 500 millones de pesos fueron usados para otro propósito y no para el Fondo FAEC como se había estipulado. ¿Cuáles fueron esos otros propósitos? Mire, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que acreditar son se rindió y no, ¿no es cierto?, en lo que efectivamente nos hicieron los cambios. Y en ese sentido nosotros podemos acreditar que efectivamente esos fondos, esos recursos se gastaron en remuneraciones. La corporación descontó créditos sociales a sus trabajadores, pero no los pagó. Hoy mantiene una deuda con la Caja de Compensación La Araucana que supera los 1.400 millones de pesos. ¿Por qué se usa el dinero, se descuenta el dinero de la planilla de los trabajadores y se ocupa ese dinero para otra cosa y no para pagar las cuotas? ¿Usted sabía, por ejemplo, que los trabajadores no pueden acceder a nuevos créditos en la Caja mientras esa deuda se mantenga? Bueno, eso es lo que el secretario general, ¿no es cierto?, ha estado esforzándose para poder normalizar. ¿Cuál es el déficit que tiene la corporación hoy? Mire, nosotros mensualmente tenemos un déficit de alrededor de 230 millones de pesos. Usted hablaba de los errores que ha podido cometer durante la gestión. ¿A qué errores se refiere? Faltas por omisión que uno puede tener, ¿no es cierto?, es ver el tema de no haber estado muy encima de esta situación, pensando que efectivamente el tema del déficit fue mucho mayor de lo que nosotros mejor pensábamos. ¿Pero usted conocía a Juan Soto? ¿Conocía a Juan Soto? Bueno, estuvo trabajando en la municipalidad, obviamente que lo conocí, no fui amigo de él, sino que obviamente una relación netamente profesional. ¿Ya ha tenido contacto con él? No he tenido contacto con él. Yo iba en busca de una entrevista con el señor Juan Soto y lo encontré a usted. ¿Por qué usted vive en la casa de Juan Soto? Pero yo creo que esa no es la casa de Juan Soto. Eso tengo entendido que no está a nombre de Juan Soto. ¿Y a nombre de quién está? De otra persona. Alcalde, usted me dice, le repito, que tiene una relación estrictamente laboral con él. Entonces, ¿por qué le vende una casa el 2015 en 20 millones de pesos a Juan Soto? Bueno, efectivamente, ese es un tema que nosotros tenemos que ver, que es aparte, ¿no es cierto?, de la corporación. Ese es un tema netamente personal, es un tema familiar. ¿Cómo familiar? Es un tema familiar que nosotros estamos abordando. No lo entiendo, discúlpeme. ¿No? No, es un tema familiar en el cual se le traspasó, ¿no es cierto?, a Juan, pero después obviamente creo que Juan después la volvió a vender. Según esta escritura notarial que nos hizo llegar el mismo alcalde, el 2017 Juan Soto vende esta casa en 19 millones al abogado de la corporación Rodrigo Iberti. Sin embargo, las dudas permanecen sobre la relación que tiene el alcalde con Juan Soto, ya que la venta entre ellos efectivamente se produjo y al menos por un tiempo Berbart vive en la propiedad del ex jefe de finanzas.
Debo informar que la propiedad está vigente a nombre de Juan Soto Veloso, que es la dirección a la cual yo fui en la mañana y me lo encontré a usted. Entonces quiero que me explique, ¿Juan Soto le arrienda la propiedad a usted? ¿Se la presta a usted? ¿Son vecinos? Yo tengo entendido que esa casa no pertenece hoy día a don Juan Soto. Tengo la escritura vigente. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Que usted le vendió la propiedad a Juan Soto en 20 millones de pesos. Sí, pues, ya. Por eso mi pregunta. Ya. Yo fui a buscar a Juan Soto y me lo encuentro a usted. Ya. En esa propiedad. Sí, no, sí está bien, pero si una... Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué me lo encuentra usted en la propiedad de Juan Soto? Y bueno, es como le digo yo, ese es un tema que nosotros como familia, nosotros es un tema familiar y en ese sentido nosotros hicimos una operación, una transacción y después no sé lo que Juan Soto lo que habrá hecho. Yo tengo entendido de que esa propiedad ya no le pertenece a don... Según el conservador de bienes raíces, sí le pertenece. Hemos buscado a Juan Soto en distintas ciudades, le escribimos correos electrónicos y lo llamamos a una gran cantidad de números de teléfono. Finalmente no hemos podido encontrarlo y tampoco recibimos su respuesta. El alcalde Araya, argumentando que se trata de casos sociales, autorizó millonarias rebajas al cobro de derechos publicitarios a importantes empresas que manifestaron su imposibilidad de pagar. ¿Será la forma correcta de hacer este descuento? Hay algunas municipalidades que han tomado la costumbre de establecer ciertas rebajas fundándose en excesivos cobros o valores muy altos cuando los calculan. Pero eso, si uno es, vamos a decir, purista en análisis jurídico, uno pudiera entender que lo que se está haciendo por esa vía es inaplicar la ordenanza. No es una rebaja propiamente tal, sino es un cuestionamiento al instrumento que fija el valor. Y en ese caso, no es posible que la municipalidad no respete su propia ordenanza de cobro y que por tanto lo que debiera proceder en ese caso, más que una rebaja, es una modificación a la ordenanza. Por tanto, si no se ha hecho una modificación a la ordenanza, uno pudiera entender primeramente que estamos en un caso de ilegalidad municipal. Estas facturas corresponden a donativos realizados por empresas inmobiliarias a la Corporación Cultural de Buin durante el 2018. Todas son compañías con importantes proyectos en la comuna. Vía transparencia, la propia municipalidad informa cuáles son los contribuyentes que recibieron descuentos al pago por derechos de publicidad durante el 2018. Aquí aparecen ciertas coincidencias. Al menos en 5 proyectos de inmobiliarias que hicieron donaciones a la Corporación Cultural de Buin durante el 2018, hubo significativas rebajas en el pago por derechos publicitarios que superan los 40 millones de pesos. Y lo más interesante es que se argumenta que se trata de casos sociales. También hay cobros por derecho de publicidad y en ese caso no se puede apuntar directamente a situaciones, por ejemplo, sociales, porque las personas jurídicas no tienen, vamos a decir, pobreza, pueden caer en quiebra, pero no son pobres, vamos a decir propiamente tal. Y en ese caso, la jurisprudencia de la Contraloría ha dicho esencialmente que la decisión tiene que basarse en criterios de proporcionalidad y razonabilidad. No puede ser una decisión arbitraria, espontánea. No tenemos ningún problema cuando se ayuda a un beneficio a un vecino de escasos recursos. Pero en el caso de empresas que son del retail o empresas que son muy rentables, esas empresas tienen que pagar como cualquier contribuyente. Según las facturas recibidas, esta empresa hizo donaciones por un monto de 3 millones de pesos. Este mismo contribuyente debía pagar un poco más de 14 millones de pesos por derechos de publicidad, pero termina cancelando alrededor de 4 millones de pesos. Un descuento nada despreciable de unos 9 millones. Y este otro caso, tenemos registros que dona 1 millón de pesos a la Corporación Cultural. Por derechos municipales debe pagar casi 8 millones, pero con la rebaja termina cancelando un poco más de 2,5 millones de pesos. En ambos casos, las rebajas se obtienen debido a que fueron catalogadas como casos sociales. Las corporaciones no se pueden ocupar como cajas pagadoras de favores. Las corporaciones culturales no se pueden pagar para pagar un beneficio.
porque utiliza el argumento de caso social para hacerle la rebaja a estas importantes empresas. Es que no es un caso social. Claramente. Sí, pero puede el decreto estar mal, pero estoy cobrando lo que debería cobrarse. ¿Le hizo evaluación social a esta inmobiliaria? ¿Qué evaluación social? No tienen evaluación social la inmobiliaria. Lo que yo hice es un poco de justicia social en cuanto a que el Consejo aprueba una ordenanza donde sube en más del 100% el valor del metro cuadrado de publicidad. Por lo tanto, si yo no hubiese hecho, te aseguro que las inmobiliarias hubiesen puesto la publicidad aquí al ladito en San Bernardo, al lado del puente Maipo allá, y yo no hubiese recibido ni un peso. Y sobre las denuncias más graves que afectan directamente al alcalde, recibimos antecedentes que corresponden a la querella criminal presentada el 2018 en contra de Miguel Araya. Se lo acusa como autor de violación a un menor de 14 años y otros abusos. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la víctima y el victimario? Son primos. Sobre las denuncias más graves que afectan directamente al alcalde, recibimos antecedentes que corresponden a la querella criminal presentada el 2018 en contra de Miguel Araya. Se lo acusa como autor de violación a un menor de 14 años y otros abusos. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la víctima y el victimario? Son primos. Se presentó la querella, el tribunal toma una breve declaración al querellado, después decide no tomar más declaraciones y decide cerrar la investigación por prescripción sin investigar nada. Graves acusaciones contra la máxima autoridad comunal y presidente de las corporaciones municipales. Lo concreto es que la Corte de Apelaciones revocó esta resolución del juez y ordenó abrir esta investigación en forma inmediata. Así que costó, pero ahora ya esto se está investigando. La investigación tiene el carácter de reservada, por eso el abogado de la presunta víctima nos cuenta lo que su representado está viviendo. Cuando uno ve que no solo no hay ganancia secundaria, que hay mucho costo para la persona, y al mismo tiempo entiende que hay una cuestión altruista detrás, de que lo que gatilla estas denuncias ahora tiene que ver con buscar proteger a otras personas jóvenes que pudiesen verse expuestas a situaciones similares por ciertos hechos concretos que él presencia, aparece que hay una credibilidad de inicio. Ahora, para esto hay herramientas hoy día criminalísticas para ver coherencias en el relato y ver si hay otras denuncias u otras situaciones similares. Es mi deber como periodista preguntarle sobre una situación que no tiene que ver con su gestión como edil. Ya, pero es una denuncia que nos llegó, que está vigente. Recibimos antecedentes sobre una reciente querella por un hecho ocurrido hace más de 20 años. Ya. Se trata de una querella en su contra por una supuesta violación a un menor de 14 años. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? No, falso. Eso. Que eso está en un proceso. Y no me voy a pronunciar porque está en un proceso. Por primera vez se conoce públicamente esta denuncia. El alcalde Araya y la supuesta víctima ya entregaron sus testimonios. Hay miles de millones de pesos mal utilizados, perdidos y ocupados para fines muy distintos al bien común. En San Fernando ya se firmó la desmunicipalización de la educación y en Buin, cultura y deportes volvieron a ser parte del municipio. Las corporaciones municipales deberían ser tierra fértil para el merecido desarrollo de sus habitantes y nunca, nunca tierra fértil para la corrupción.